Bueno, hola, mi nombre es Ricardo Alberto Rodríguez Ojeda, soy estudiante de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Hola, yo soy Nadia Naí Cortés Granillo, soy estudiante de la licenciatura en Biología en la Universidad de Sonora. Hola, yo soy Adolfo Daniel Cabral Estrella y estudio la licenciatura en Física en la Universidad de Sonora. Bien, somos los miembros del equipo 42.0, pertenecientes a la categoría de Transición Energética y Abastecimiento de Agua, en el primer concurso nacional de Ciencias Experimentales. Con nosotros tenemos al profesor Bernardo Franco Bárcenas, que es profesor de tiempo profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Les hablaré brevemente de su currículum. Ha formado 18 estudiantes, de los cuales 10 son de licenciatura, 5 de maestría y 3 de doctorado, así como ha publicado 36 artículos internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y hoy está con nosotros para respondernos unas preguntas enfocadas en bioremediación y la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Les agradezco muchísimo la invitación y es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Gracias, profesor. Le agradecemos nosotros por apoyarnos. Ok, vamos con la primera pregunta. Se sabe que más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en ríos y mares sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. ¿Cuáles son los agentes contaminantes que usted y su equipo de trabajo encuentran con mayor frecuencia en suelos y agua? Bueno, nosotros el interés de investigación que tenemos es más enfocado a la detección, más que a la bioremediación. Y a nosotros, el estado de Guanajuato tiene un montón de problemas ambientales. Ha sido un pueblo, tiene ciudades mineras, tiene una amplia industria automotriz y la industria de la curtiduría que pues maneja metales pesados. Entonces, por lo menos en nuestro estado, una de las preocupaciones principales es justamente los metales pesados. Déjenme, les comparto aquí un poco el tema que nos compete el día de hoy, que es justamente esto. Déjenme lo escojo. Y entonces, aquí como pueden ver, la contaminación industrial principalmente genera, bueno, partículas ambientales, ¿sí? Partículas de dimensiones nanométricas, las cuales son incorporadas en los seres vivos a través de fosas nasales o por absorción en la piel. Y esto constituye principalmente aquí en el estado de Guanajuato uno de los principales contaminantes es por metales pesados. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, estos metales causan daños a diferentes niveles. El principal, y es el que nos interesa a nosotros, es el daño celular y los efectos en la salud. Hay muchísimos efectos en la salud que no se han evaluado en el estado de Guanajuato, especialmente en daños en niños, ¿no? En saber, pues, en su crecimiento y demás. Y principalmente, respondiendo a tu pregunta, bueno, pues está presente en agua y en suelo. Por ejemplo, es una imagen real de una industria que se dedica a producir cromita, que es una sal de cromo 6, que es una de las formas químicas más tóxicas del cromo. Y pues este color amarillento que ves aquí en el suelo, pues es producto justamente de este metal pesado. Entonces, principalmente encontramos metales pesados en el estado de Guanajuato. Ahora, a nivel del país, bueno, lo poco que yo sé, no soy tan experto ahí. En el mismo departamento tengo colegas como el doctor Félix Gutiérrez, que es todavía más experto, pero a nivel del país tenemos una enorme diversidad de contaminantes del agua y del suelo. O sea, por ejemplo, en el norte del país, en donde están ustedes, en Sonora, nosotros aquí en Guanajuato, es más el problema por el deterioro de la erosión del suelo, que esto va liberando formas altamente tóxicas de ciertos metales pesados. Y yéndonos hacia el sur, es de mi conocimiento que hay zonas donde hay otro tipo de contaminantes. Por ejemplo, en Chiapas hay contaminación con isótopos radioactivos, hay yacimientos de uranio, y esto ha hecho que sea un problema de la salud. Y claro, si hablamos de contaminación microbiológica, es decir, de microorganismos, bueno, México es uno de los países que mayor diversidad en enfermedades gastrointestinales infecciosas hay, que esa es otra área que también hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, trabajamos en colaboración con el doctor Felipe Padilla, pues un parásito intestinal muy popular en la Ciudad de México, ¿no? Que es la amibiasis intestinal,
causada por el parásito Entamoeba histolítica. Entonces, pues la verdad la diversidad de contaminantes en México es muy grande y el impacto ambiental es muy grande. Y tristemente, uno de los grandes retos, un poco por la agenda del 2030, es que, bueno, estamos muy preocupados por el cambio climático, pero hay otras muchas razones por las que debemos de preocuparnos. Todo esto ha hecho que nuestro ambiente y nuestra supervivencia como especie, pues esté en peligro, ¿sí? O sea, aparte que destruimos ecosistemas y que destruimos el bienestar de muchos otros seres vivos, pues estamos poniendo en riesgo nuestro propio estilo de vida. Entonces, la contaminación de agua, suelo y aire es catastrófica, ¿no? Entonces, pero espero responder un poco a tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Cuáles son los efectos de estos contaminantes en el hombre y el ecosistema? Bueno, los efectos son muy diversos. Mira, voy a regresar aquí un momento. Te voy a compartir esta imagen. Espero que ayude un poco a responder esto. Este es uno de los ejemplos más comunes, ¿sí? Que son los pesticidas, que esto tenemos desde los años más o menos 60, ¿no? Con una preocupación muy grande. Con la guerra de Vietnam se empezaron a utilizar diferentes agentes que o eliminan ciertas hierbas, ¿no? Que son los herbicidas, o los defoliantes, ¿no? Que se utilizó extensivamente en Vietnam como el agente naranja. Lo que hacía era quitar las hojas de los árboles, ¿no? Y pues de esa manera podías ver ahí a la guerrilla vietnamita. Todos estos se han estudiado mucho porque tienen diferentes efectos en la salud. Los más importantes son a nivel de carcinogénesis o generación de cáncer, citotóxicos, es decir, que las células se intoxican y se mueren, o genotóxicos, que pueden desde dañar algunos componentes celulares y principalmente el ADN, y de esta manera generar pues un daño mucho más serio y efectos a más largo plazo. De hecho, pues el agente naranja se conoce que los bebés de mamás que fueron expuestos a agente naranja, pues nacen con deformidades físicas muy serias. Pero recientemente se han estudiado otros efectos, como por ejemplo en el sistema inmune, ¿no? Daña seriamente al sistema inmune, daña seriamente al sistema respiratorio, daña severamente al sistema reproductivo. De hecho, muchos de estos pesticidas se conoce que tienen daños a nivel de esterilidad o de teratogénesis, ¿no? Que es que pues la descendencia salga con defectos, daños cardiovasculares y obviamente daños en el sistema nervioso. Digo, si son fans de Doctor House, hay un episodio donde hay un caso de un muchacho que vende jeans, ¿no? Que están ahí impregnados de un pesticida y pues tienen unos episodios de psicosis bastante feos, ¿no? Entonces, uno aprende de Doctor House, también es parte de la divulgación científica. Entonces, ahora, el problema de los pesticidas es que dependiendo de la naturaleza química, pues estos tienen un amplio espectro de daño, o sea, se pueden volatilizar y a través de la lluvia caer en otros lugares, pueden ser absorbidos por las plantas, esto se llama bioabsorción, y después pues los animales, nosotros y otros seres vivos los consumen, ¿sí? Y pues además esto se llama lixiviado, que es cuando a través del agua llega a los mantos freáticos y entonces pueden contaminar mantos acuosos. Ahora, los contaminantes son más diversos. Miren, por ejemplo, son otra de las preocupaciones, y esto un poco por este tema regional. En el estado de Guanajuato está la ciudad de Salamanca, donde hay una refinería de petróleos mexicanos, y los hidrocarburos policíclicos aromáticos son una de las otras causas muy importantes de contaminación, y además en el país, pues es un país que vive a través de la industria petrolera. Bueno, pues tenemos pues una fuente, ¿no? de estos compuestos. Aquí, por ejemplo, fíjense, esto es una vía normal, es una vía en la que consumimos este tipo de moléculas, ¿sí? Esto en personas que no fuman. Los fumadores consumen este tipo de hidrocarburos en cantidades muy grandes. Entonces, hay dos vías, una es la vía ambiental y la otra es la vía sintética. La vía ambiental, pues estos se generan por acción de radiación solar en el aire, también se presentan en el suelo por biosíntesis de algunos microorganismos, ¿no? También están presentes en el agua, ¿sí? Y otra de las cosas es que estos compuestos pues se acumulan en las superficies de alimentos, ¿no? En esa parte cerosa que tienen los frutos, las semillas y demás, ahí se van pegando y después nos las comemos, ¿no? Y también en el agua pues lo van absorbiendo en el tejido graso que tiene un montón de organismos vivos que comemos, ¿no? Como los peces, los mejillones, ¿no?
caracoles, ¿no? Y por otro lado, las vías sintéticas, bueno, uno es por la cocción. Cuando nosotros sometemos a cocción alimentos, se generan estos compuestos. Y por otro lado, pues, el procesamiento de alimentos, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros cocemos, freímos, secamos y demás los alimentos, pues ahí es una fuente de estos contaminantes. Entonces, y este es un ejemplo de algo que lo puse como ejemplo porque me preocupa, porque luego uno cree que los contaminantes vienen del carro o vienen de que usan platos desechables, vienen de muchos otros lados. Entonces, un problema que nosotros tenemos como especie es que somos 8.000 millones de seres humanos. Somos 8.000 millones que generamos frituras, que tenemos que comer, o sea, nada más por el simple hecho de existir, ya generamos una gran cantidad de contaminantes. Y es algo que en general no se toma en cuenta, ¿sí? O sea, los tratados ambientales dicen es que hay que bajar la cantidad de carros, es que sean carros eléctricos, sí, pero hay muchos procesos que están generando contaminantes y que son muy relevantes. Y pues un poco también respondiendo a tu pregunta, bueno, pues en el caso de los metales pesados, la cantidad de efectos sobre la salud son muy grandes. Todos estos son ejemplos de metales y metaloides que pues son parte de nuestro desarrollo tecnológico como especie. O sea, nosotros hemos sobrevivido como especie, no porque tengamos músculos y garras como cualquier otro ser vivo en la naturaleza, ¿no? Que es lo que le da la ventaja. Nosotros hemos sobrevivido porque hemos hecho desarrollo tecnológico. El fuego es un desarrollo tecnológico. La agricultura es un desarrollo tecnológico. Ahora imagínense, pues toda la tecnología, el simple hecho que podamos ahorita estar teniendo esta conversación, pues la cantidad de metales pesados que tiene esta chiva que estamos usando como medio de comunicación. Entonces, estos son los ejemplos de los más usados a nivel industrial, ¿no? El plomo, el níquel, el cobalto, el cobre, el arsénico, el antimonio, el cadmio, el cromio y el magnesio. Y todos estos tienen diferentes efectos sobre la salud. O sea, entran desde inmunológicos, problemas en el desarrollo. Por ejemplo, el plomo causa problemas en el desarrollo de nuestros huesos y pueden tener toxicidad a nivel de riñón, pueden tener efectos neurológicos. Eso es a nivel como muy grande, pero luego tenemos cosas más sofisticadas, ¿no? Como pueden alterar la reparación del ADN, y eso, vayan ustedes a saber qué efectos a largo plazo o a corto plazo tengan, ¿no? O pueden modificar algunas actividades enzimáticas, entre ellas, pues estos factores de transcripción que controlan la apoptosis, ¿no? Entonces, este tipo de procesos, bueno, no sabemos a largo plazo qué es lo que van a tener. Y algo que sería sumamente interesante es conocer a largo plazo, pues cómo es que las poblaciones nuestras tienen este camino, ¿no? Perdón, retiré esto y algo que quisiera decirles también, que creo que es muy, muy importante. En el caso particular, y eso por eso nos interesa a nosotros estudiarlo, es que en el caso de los metales pesados hay una dinámica que no entendemos muy bien. O sea, hay algunas hipótesis y demás, pero hay una relación muy estrecha entre la contaminación por metales pesados y que estos lleguen por la industria, que lleguen al ambiente, y este fenómeno que ya es un azote para la salud humana y también para la veterinaria, ¿no? Que es la resistencia a los antibióticos. Entonces, esto lo sabemos hoy en día, ¿no? Los antibióticos cuando están presentes con metales y metaloides o con algunos otros estresores, lo que hacen es provocar una coselección, es decir, de una población de microorganismos, algunos individuos sobreviven tanto a estar con metales pesados como a estar con antibióticos, y esto eventualmente hace que esos poquitos empiecen a reproducirse. Entonces, pues sí, ahorita estamos viviendo este tema tan horrible del COVID-19, pero también es algo que no podemos estar ciegos. O sea, a la larga, esta contaminación puede llevarnos al escenario que ya vivimos. Por ejemplo, hace un par de años se descubrió una nueva cepa de gonorrea que no hay ningún antibiótico que la mate, ¿sí? Y es una infección que es bastante seria. Staphylococcus aureus es otra bacteria que causa infecciones, sobre todo cuando está uno hospitalizado o en recién nacidos, y son gravísimas. Y ya hay muchos aislados que son resistentes tanto a metales pesados como a antibióticos. Entonces, ahora sabemos que el tener metales pesados en el ambiente genera problemas
que a la larga puede generarnos organismos resistentes y entonces podemos tener otra pandemia y con una probabilidad de control bastante baja. Y estas son dos preguntas que nos hacemos porque es importante. Muchos metales pesados se encuentran biodisponibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando hay una contaminación con metales pesados, si estos se unen a materia orgánica muerta, pueden quedar atrapados y no estar libres para causar un daño, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos celulares que tienen? Pues obviamente estos metales pesados, ¿sí? Entonces, con eso creo que espero responder tu pregunta. Sí, me pareció muy interesante la relación que hizo entre la contaminación y la resistencia a antibióticos, que es un problema pues ya bastante, o sea, que debemos prestarle atención. Y es que fíjate que en estos tratados, o sea, no, nos preocupamos mucho por ciertas cosas, pero yo creo que ahora esto es un llamado de atención. Digo, no se le puede echar la culpa a nadie, ¿no? O sea, alguien que se come un animalito infectado y se hace una pandemia, pues eso no es culpa de nadie. Pero este caso en particular sí es un problema que estamos nosotros generando. O sea, al generar tantos contaminantes que sabemos que pueden generar resistencia a antibióticos, ahí sí nosotros estamos gestando ese problema. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Adolfo, ¿tienes alguna pregunta? No, pero pues tengo la siguiente pregunta, sería, pues la agricultura representa más del 70% del consumo de agua en la mayoría de las regiones, a la vez de que es responsable del vertido de grandes cantidades de agroquímicos, materia orgánica y sedimentos. Una de las técnicas para tratar con la contaminación del agua es la bioremediación. ¿Podría describir qué es la bioremediación, por favor? Sí, otra vez, no soy experto y siempre, digo, lo que me gusta mucho a mí de la ciencia, ¿no? Que a diferencia de, imagínate que un abogado diga, no tengo idea de qué hacer, pues no, ahí sí no, ¿verdad? O un neurocirujano, ¿no? Que abrió la cabeza y no sé qué es lo que tengo que cortar aquí, ¿verdad? Nosotros sí podemos decir que no lo sabemos todo y todavía la naturaleza nos da una gran cantidad de misterios, pero normalmente una de las cosas que sucede es que tú tienes una alta concentración, esta imagen la saqué de este artículo, pero ilustra muy bien lo que me estás preguntando. Los contaminantes que están en alta concentración, pues estos van a afectar a todos los microorganismos que habitan un cierto lugar. O sea, por ejemplo, esto de la refinería de Salamanca, ¿no? Vierten grandes cantidades de hidrocarburos altamente tóxicos y pues que llegan al agua, ¿no? Y ahí hay microorganismos que viven ahí, ¿no? Pues resulta que una de las cosas que sucede es que estos microorganismos, pues en general tienen baja supervivencia, ¿sí? Una capacidad baja de remover contaminantes y, por lo tanto, pues ninguna o muy baja capacidad de degradación, ¿sí? A veces cuando nosotros vamos ahí, bueno, pues entonces podemos aislar un microorganismo, ¿sí? Que medio tolera el contaminante, que medio se deshace de él, ¿sí? Y entonces, a veces tenemos la suerte que el estarlo creciendo muchas veces a lo largo de varias generaciones en presencia del contaminante, pues vamos seleccionando aquellas que tienen una mejor capacidad de enfrentar a ese contaminante en particular, ¿sí? Nada más que aquí hay un problema, ¿sí? El suelo no es, y la contaminación, pues no es de que yo de manera pura he hecho un hidrocarburo, ¿no? O he hecho arsénico. O sea, ya hay de todo, ¿sí? Entonces, en general, aquí lo que se busca con la bioremediación es tener un grupo de bacterias. Hoy en día la moda es una cosa que se llaman consorcios bacterianos o consorcios de microorganismos. ¿Por qué? Porque el chiste es tener como el mayor grupo de microorganismos que aislaste de un sitio contaminado y que estos tengan la capacidad de enfrentar, no solo, o sea, que sobrevivan, ese es el primer chiste, y el segundo chiste, pues es que puedan destruir o hacer algo con ese contaminante. Hay otro camino, y este es también un camino que obviamente que requiere regulación, obviamente hay que estudiarlo mucho, hay que tener muchas precauciones, pero es la ingeniería genética. Nos guste o no, pero la ingeniería genética es una de las herramientas más importantes para el futuro. A quien no le quede claro que una planta transgénica que simplemente es modificarle 1 o 2 genes para que tolere la desecación o que tolere, por ejemplo, en este caso, crecer en un suelo contaminado,
pues estamos perdidos. O sea, cada vez tenemos menos suelo cultivable, menos suelo que está en capacidades de poder sostener vida. Entonces, pues las plantas que tienen ciertas modificaciones, que aparte los biólogos moleculares, pues son muy listos, ¿no? O sea, no van a hacer una planta que se coma a la gente, ¿verdad? Entonces, el chiste es tener microorganismos y plantas y cualquier sistema que pueda contener, primero, con la capacidad de sobrevivir, y segundo, que pueda destruir o hacer algo con el contaminante. Entonces, la ingeniería genética lo que está buscando es o hacer ingeniería en un tipo de microorganismo o en un consorcio de microorganismos, y entonces que cuando los contaminantes se encuentran en alta concentración, primero sobrevivan, o sea, ese es lo más importante, que sean capaces de sobrevivir. Segundo, que puedan removerlo, ¿sí? Y aquí hay dos mecanismos. Uno es que o lo absorben y entonces ya no está biodisponible, y entonces pueden crecer otros bichos o puede crecer otras plantas, pueden crecer cualquier tipo de organismo, y porque no está libre el contaminante. O bien lo degradan o lo transforman en una forma química que es menos agresiva. Entonces, eso en conjunto es la bioremediación. Ahora, obviamente que el problema es que no podemos usar cualquier microorganismo, porque hay microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces, el chiste es encontrar un grupo de organismos que sean benéficos incluso para el suelo, porque hay un tema muy interesante, ¿no? Los microorganismos no nomás son bichos que andan por ahí en la naturaleza, sino son organismos que siempre tienen un papel que puede ser benéfico para otros microorganismos. Por ejemplo, nosotros tenemos un chorro de microorganismos en el intestino sin los cuales no sobreviviríamos. Entonces, en el caso de las plantas, pasa lo mismo. Hay un montón de microorganismos que están asociados a sus raíces y que estos los defienden contra patógenos o que bien les proporcionan nutrientes que son necesarios, ¿sí? Igualito que con nosotros. Entonces, esa es también una faceta de la bioremediación que se está buscando. Entonces, no solamente es que el suelo esté en condiciones para sostener la vida, sino que además pueda tener ventajas para, por ejemplo, proteger, nutrir a plantas, ¿sí? Creo que eso resume bien tu pregunta. Sí, y es muy interesante lo que menciona, de que no es solamente utilizar un organismo, es utilizar el organismo correcto, porque pues sí, en efecto puede tener desarrollos catastróficos, ¿no? En caso de que no fuera el organismo adecuado. Bueno. Perdón, quisiera aclarar una cosa más. Fíjate, dijiste el organismo correcto. Pero bueno, hay una cosa que me gustaría que los que vayan a ver esta plática también sepan algo. Los organismos vivos más abundantes en el planeta son justamente los microorganismos, ¿sí? Y tan solo el 1% más o menos, estimados de gente más lista que yo que ha hecho, dicen que se pueden crecer en laboratorio, ¿sí? Entonces este es también un problema. O sea, no todo lo que está ahí en el suelo podemos traerlo aquí al laboratorio, crecerlo y usarlo, ¿sí? Y por eso es tan importante los consorcios, porque a veces lo que una bacteria se come, lo transforma en algo que lo echa al medio, y entonces una segunda bacteria es justo lo que necesita para poder crecer. Entonces estas interacciones son extraordinariamente complejas, apenas se están empezando a entender, y esa va a ser la base para poder desarrollar nuevas tecnologías ¿cómo se llama? De bioremediación, ¿sí? Claro. Bueno, tal vez no soy un experto en el tema por el enfoque de mis estudios, pero tengo entendido que los sistemas ecológicos son bastante complejos en sí, cómo hay sinergia entre ciertos organismos y cómo es necesario realmente tener una variedad amplia de organismos en un sistema ecológico para que funcione de manera correcta. Pero fíjate, acabas de decir una cosa bien importante que creo que es un mensaje que te tenemos que dar. Tú eres físico, ¿sí? La biología necesita físicos, porque ustedes tienen una manera de generar modelos matemáticos y generar visiones que nosotros los biólogos no tenemos. Entonces necesitamos de gente como tú, que también aborde estos problemas. Se necesitan ingenieros, se necesitan matemáticos, se necesitan expertos en computación que sepan modelar estos problemas. Entonces, imagínate el aporte que ustedes hacen de otras disciplinas para procesos complejos como son estas interacciones biológicas. ¿Sí? Claro. De hecho, pues ahora más que nunca es cuando se nota la interdisciplinaridad que tienen las diversas ciencias, ¿no? Cuando están más en auge.
Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, una de las metas del objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y gestión sostenible y el saneamiento para todos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, era que para el año 2020 se debía de proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos, los lagos, etc. Evidentemente, esta meta no se cumplió. ¿De qué manera cree que su trabajo con biosensores pueda contribuir para cumplirla en el futuro? ¿Y considera que está relacionado con la bioremediación de cierta manera? Ok, fíjate, ahí metieron un poco de una de las ramas de una de las áreas de investigación que nosotros hacemos. Bueno, para empezar, pues esto no es algo que yo hago, ¿no? Una cosa importante es que, bueno, como esto tiene carácter de divulgación, bueno, hay gente que dice, ay, esos locos que hacen ciencia, quién sabe qué hace. Pero es un trabajo de equipo, ¿sí? O sea, esto es algo que yo siempre que me preguntan o que me hacen el favor de invitarme a dar una plática, siempre digo lo mismo. Yo creo que yo estoy muy agradecido por los estudiantes y los colaboradores con los que he tenido la fortuna de trabajar, y eso ha hecho que nuestro trabajo pues, tenga cierto impacto y cierta importancia. No es porque pues, yo sea muy listo, ¿no? O sea, en realidad no. Es trabajo muy estrecho que hemos hecho todos. Entonces, mira, primero usas una palabra que hay que definir, ¿no? Aquí tengo también una imagen para compartir con ustedes. Pues, ¿qué cosa es esto de los biosensores, no? Entonces, bueno, los biosensores son dispositivos que hacemos con una parte biológica, que pueden ser ácidos nucleicos como el ADN o proteínas. En general se utilizan anticuerpos o algunas enzimas, es decir, que hacen una reacción química que podemos medir, o incluso células completas. ¿Por qué usamos esto? Bueno, porque cada una de estas cosas tiene una manera de ser específica. Pongámoslo en un término muy simple, es como un sistema de una llave y una cerradura, ¿no? Pues una llave es específica para una cerradura, entonces usamos diferentes partes o organismos completos para detectar o para medir cosas que son específicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las proteínas, y esto es un problema que creo que fíjate que también es un poco de contaminación que tampoco hablamos. En México tenemos un montón de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, puede ser desde diabetes o hasta cáncer, ¿sí? Y eso genera, pues, un problema que tenemos que estar generando medicamentos, técnicas analíticas, ¿no? Técnicas de diagnóstico, que pues obviamente contaminan, ¿sí? Y eso, pues, no lo hablamos. Pero bueno, un biosensor, el típico, es justamente esa cosa que uno se hace un hoyito en el dedo y echa una gotita de sangre y mide cuánta glucosa hay. Ahí el sensor es una enzima que se llama glucosa oxidasa, que lo que hace es transformar la glucosa y genera un pequeño pulso de una molécula oxidante que todos conocemos, el agua oxigenada, cada vez que nos raspábamos de chiquitos, nos echan ese menjurje que arde como el demonio y burbujea, y ese burbujeo lo podemos medir, ¿no? O sea, eso químicamente se puede medir. Y después viene un módulo que es un transductor, que básicamente pues es en casi todos los biosensores comerciales, como es el de glucosa, pues es un dispositivo eléctrico, ¿no? Tiene un pequeño chip que lo que hace es amplificar la señal y después pues nos avienta o un valor numérico, ¿no? Estas pruebas de embarazo que nos dice cuántas semanas de embarazo hay, pues se utiliza un anticuerpo, ¿sí? Y pues en un sistema eléctrico y un transductor nos puede decir una cuantificación aproximada, nos puede decir, pues está más o menos en tantas semanas de embarazo, ¿sí? Entonces eso es un biosensor. Ahora, los biosensores se han empezado a amplificar porque tienen, bueno, a diversificar en su función, su uso, por una razón muy sencilla. Lo que pasa es que implementarlos, construirlos, es costoso, pero no mucho, ¿sí? O sea, estamos hablando de unos cuantos miles de pesos, ¿sí? No millones, como por ejemplo un nuevo fármaco, buscar un nuevo antibiótico son miles de millones de dólares, o sea, es un proceso muy complicado. Entonces, en ese sentido, los biosensores son generar un ácido nucleico, una proteína o una célula completa. Por ejemplo, en bacterias, ¿no? Las podemos crecer y muy rápido obtenemos muchos. Y estos se han modificado, se han hecho muchas combinaciones, ¿no? Para poder hacer monitoreo de suelos, ¿no? Para checar la calidad de alimentos, para encontrar o identificar patógenos, ¿no? Para encontrar nuevos fármacos, para detectar toxinas,
para monitorear el agua, ¿sí? Y para, pues, identificar enfermedades o para el monitoreo ambiental. Entonces, pues les voy a platicar de una pequeña parte de mi trabajo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que generamos unas bacterias, ¿no? Usamos a Escherichia coli, ¿no? Todos ustedes tienen un montón de Escherichia coli en su tripita, y es una de las bacterias más importantes que hay, porque gracias a esta fijamos algunas vitaminas, también nos pueden dar un chorrillo endiablado, ¿no? Hay algunas versiones de esta bacteria que son patógenas, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue construir un sistema genético que lo que hace es que cuando viene un daño celular, ¿sí?, genera una proteína que se aisló por primera vez del disco basal de una anémona. El disco basal, o sea, las anémonas son estas cosas con tentáculos que viven en el fondo del mar, y el disco basal es con lo que se adhieren a las rocas. Entonces se obtuvo este gen, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue escribirlo de tal manera que Coli lo pudiera entender. Y entonces, pues usamos como esto. Entonces, como les mostraba hace rato, a nosotros nos interesan los contaminantes por metales pesados, especialmente el cromo. La razón del cromo es porque el cromo tiene varios mecanismos de entrada. Una de ellas es porque se confunde con un ion que es muy importante para la célula, que es el de sulfato, y entonces cuando entra en la célula genera especies reactivas de oxígeno que hasta hace no mucho principalmente se sabe que daña el ADN. Y una vez que daña el ADN, normalmente lo que sucede es que el cromo hace que la célula proceda hacia un tipo de célula tumoral. Ahora, el cromo se manifiesta como varias especies químicas. La más tóxica es el estado de oxidación 6 y la menos tóxica es el estado de oxidación 3. Entonces, nosotros usamos como modelo, en colaboración con un buen amigo, el doctor Félix Gutiérrez, de ahí del departamento, de esta cromadora. Es una industria que está aquí en el estado de Guanajuato, ¿sí?, que genera la cromita, que es una sal que se utiliza para soldadura anticorrosiva, que aquí, porque tenemos mucha industria automotriz, es muy necesaria, soluciones de cromado para las autopartes, ¿sí?, y producción de pigmentos a base de cromo. Por ejemplo, el color azul profundo que tiene la mezclilla más oscura, pues es la menos eco-friendly, ¿no?, porque esa es un pigmento que viene a base de cromo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue desarrollar, es un sistema de lo más menso y de lo más simple, pero a veces en lo simple está lo bonito. Entonces, lo que hacemos es que crecemos en un trastecito como a una bacteria, luego la mezclamos con un poco de gelatina suave, aquí le llamamos agar suave, que es una comidita, ¿no?, para que esta bacteria pueda crecer, y hacemos una plaquita que es totalmente un tapetito de bacterias, ¿sí? Y bueno, pues como usamos un sistema genético, bueno, tenemos que ponerle un antibiótico para que nuestra bacteria esté ahí funcionando como la diseñamos. Y luego le ponemos unos pedacitos de papel filtro, y sobre estos papelitos filtro podemos poner diferentes cosas. Ahora, el diseño que nosotros generamos es justamente una bacteria que se va a poner a su alrededor de donde aplicamos este material, se va a poner de este color como azul morado, que es esta proteína que les digo que aislamos que se aisló hace mucho de una anémona, y que nosotros nada más lo que hicimos fue reescribirla para que la entendiera E. coli. Y entonces esta se prende cuando hay daño en el ADN. ¿Por qué queremos ver específicamente cuando se daña el ADN? Bueno, la razón es muy sencilla, porque todos los contaminantes, algunos se han caracterizado qué cosas de la célula dañan, pero hay un montón que no. Y lo mismo, también hay muchos antibióticos que sabemos que matan a las bacterias, pero no sabemos cómo. Entonces nosotros a lo que nos queremos dedicar es a estudiar si un lugar está contaminado y tiene algo que daña el ADN, pero además sí podemos conocer el mecanismo por el cual algunos compuestos dañan a las células. Entonces, esto que les muestro aquí es el control. Usamos mitomicina C, que es un antibiótico que daña justamente el ADN, y le pusimos otras cosas que sabemos que no dañan el ADN, ¿sí? Por ejemplo, el etanol solamente daña las proteínas, el cloruro de sodio causa un estrés osmótico, ¿sí?, y el detergente daña la membrana. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esto? Bueno, si se fijan, aquí hay un como halo más claro, ¿sí? Este halo más claro es donde las bacterias se murieron, pero alrededor el peróxido de hidrógeno también daña el ADN. Entonces, si se fijan, alrededor se ve un poquito más oscuro, que es justamente la producción de esta proteína que nosotros estamos midiendo, ¿sí?
Y también le ponemos luz ultravioleta, eso también sabemos que daña el ADN. Entonces vean, esto es una rendija muy delgadita, penetra la luz ultravioleta, donde pega la luz directamente se mueren las bacterias, pero en donde incide más en un ángulo menos intenso, lo que vemos es que las bacterias prenden esta señal. Entonces sabemos que de manera específica estas bacterias responden al daño al ADN. Entonces dijimos, bueno, pues como tenemos un problema de cromo en este estado, le echamos una solución de cromo 6, entonces puede activarse en una cantidad de 17 microgramos por mililitro de cromo, y ve, ahí está, ¿no? Se daña. Y resulta que descubrimos con este sistema, que es bastante más sensible, que el cromo 3 en concentraciones muy altas también daña el ADN, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver nuestro sistema, cómo funciona, pues con una muestra del mundo real, ¿no? Entonces estas son las características justamente de el suelo y de lixiviados que se han aislado de esta industria cromadora de aquí del estado. Y entonces lo que ustedes pueden ver, bueno, pues es que hay una gran cantidad de otras cosas, ¿no? Hay cromo, una cantidad muy grande de cromo, hay cobre, hay hierro, hay zinc, tiene una salinidad enorme y es un suelo muy básico, ¿sí? Está pH 12. Y entonces lo que hicimos fue tomar lixiviados, y el lixiviado que provenía de la zona más contaminada, cuando lo depositamos difunde tanto y tiene tanto cromo que vean, se prende durísimo. Pero entonces dijimos, bueno, más bien esto fue idea de uno de mis estudiantes, él fue más listo. Y dice, bueno, ¿y qué tal que ponemos un poquito de suelo? Esto negro que ven aquí en medio es un poquito de tierrita, ¿sí? La agarramos y se la echamos a la caja. Y entonces esto lo que muestra es que, vean, se activa este suelo que está contaminado con cromo, se activan nuestras bacterias. Y bueno, pues es suelo que proviene de la jardinera que está enfrente del laboratorio, no nos quebramos la cabeza. Y entonces, como pueden ver, pues no se activa nuestra bacteria reportera. Ustedes van a decir, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, lo que pasa es que los métodos que son analíticos, si quieren, ya dejo de compartirles esto. Los métodos químicos analíticos, para empezar, son muy costosos, ¿sí? Entonces, imagínense que tienen que estudiar un montón de hectáreas de suelo para ver si están contaminadas. Entonces, el propio método químico genera desecho que es tóxico, ¿sí? Entonces, la idea es que este tipo de sistemas no genera, bueno, hay que confinar las muestritas y sí hay que, pues están contaminadas, ¿no? Entonces, pero la cantidad de suelo y de líquido que usamos para medirlo es muy poquita y nos da una buena señal si es que está muy contaminada. Es decir, si está por arriba de 7 microgramos de cromo para arriba. Entonces, eso ayuda a descartar un montón de muestras y solo aquellas que están por debajo de estos 17 microgramos de cromo. Entonces hay que meterlos a hacer análisis químico, que pues necesita equipo caro, reactivos caros, personal altamente calificado, así como aquí Ricardo. Y todo eso pues nos reduce la cantidad de contaminantes que se generan. Y además es más rápido, porque aquí vamos a saber dos cosas. Una, si el cromo está biodisponible, o sea, si yo tomo suelo y se lo pongo y no está unido a materia orgánica, pues no me va a dar señal. En cambio, si no está unido y puede difundir fácilmente, lo cual quiere decir que puede llegar a los mantos freáticos, contaminar el agua, entonces quiere decir que no está unido a materia orgánica. Entonces, ese es el proceso que nosotros seguimos en el grupo, ¿sí? Es lo que nos interesa. Entonces, espero responder tu pregunta. Perdón que fue un poco larga mi respuesta, pero... No, estuvo perfecto, estuvo muy enriquecedor, pues todo lo que nos compartió, ¿no? Claro. Híjole, qué problema, ¿no? Todo esto. Bueno, le cedo la batuta a Ricardo para que haga la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, va la siguiente pregunta. Otra de las metas del objetivo es que de aquí a 2030 se busca ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales y tecnologías de reutilización. ¿Cómo ve el panorama en México en cuanto a la cooperación internacional para cumplir alguno de los propósitos anteriormente mencionados? Pues mira, esa es una respuesta, te voy a ser muy sincero, o sea, esta es una respuesta que sí tenemos la culpa en los científicos, pero, y te voy a explicar por qué, pero esto es un tema más para los que hacen las políticas, ¿sí?
para los gobiernos locales, estatales, federales, ¿no? Porque, y nosotros tenemos la culpa como científicos porque somos muy pocos, o casi nadie sale aquí a dar una entrevista como esta, ir a foros, ir a explicar por qué esto es importante, ¿no? Lo estamos viviendo ahorita con la pandemia, ¿no? Mucha gente consume cosas tóxicas como el dióxido de cloro para curarse y no sale la gente que es experta en el área a decirles no lo hagan, ¿no? Esto es como tomar veneno. Pasa un poco lo mismo con el problema ambiental, el cambio climático, la contaminación ambiental. Creo que todavía no se toma la dimensión del problema y eso es en parte porque nosotros los científicos no lo decimos y en parte es también porque en general los gobiernos pues tienen un montón de problemas, ¿sí? O sea, resolver es como si una presa, ¿no? Tiene millones de hoyos y pues nomás tienes algunos dedos, ¿no? Para meterlos, ir tapando esos hoyos. Es un problema que se nos viene encima y yo creo fuertemente que la ciencia es una parte de la respuesta a este problema. Si México coopera en cuanto a invertir en ciencia y tecnología, en que podemos desarrollar desde técnicas muy simples como las que nosotros hacemos en el laboratorio, pero la verdad son muy simples, y luego poder hacer cosas más grandes como sistemas verdaderamente de biorremediación. Por ejemplo, los expertos en ciencias de materiales, ¿no? Tiene un área pues, que comparte con ustedes los físicos y con los químicos. Si pudiéramos hacer nuevos materiales en el que metiéramos pues, herramientas biológicas y pudiéramos remediar agua, pudiéramos remediar suelos, yo creo que tendríamos un futuro más cierto. Ahorita, mi opinión muy personal es que el futuro es muy incierto. Y pues ahora que los veo ustedes tan jovencitos, digo, pues yo ya, pues ya voy de salida, ¿no? Pero ustedes tan jovencitos, pues luego me preocupa mucho y me estresa mucho qué mundo les estamos dejando. Y si fíjense, yo jamás me imaginé, a mis 40 años que tengo, jamás me imaginé vivir algo como lo que estamos viendo ahorita, el COVID-19, ¿no? O sea, a veces uno ve las películas como Cuando el futuro nos alcance, en inglés el Soylent Green, esta película tan terrible, ¿no? De la contaminación y de que la gente vive hacinada. O sea, yo lo veía muy lejano, ¿no? Y cada vez estamos más cerca de eso. Entonces tenemos que dar un giro importante a cómo estamos haciendo las cosas. Y México creo que todavía tenemos una riqueza ecológica ambiental muy, muy grande y que pues primero es preservarla, ¿no? Y luego pues resolver los problemas que tenemos. Yo creo que la ciencia y la tecnología es parte de la respuesta y también creo que el que México invierta más en educación, creo que entre que la gente esté más consciente, sepa más, tenga mayor visión de qué es lo que está sucediendo, pues pondrá su granito de arena y la suma de muchos granitos de arena harán la diferencia, ¿no? Por el momento, la verdad es que mi visión es un poco pesimista al respecto, porque poco se ha hecho, ¿no? Sí, aquí, bueno, yo recuerdo haber leído sobre el abastecimiento de agua aquí en el estado para cuestión de agricultura, que aquí se gasta muchísima agua para los cultivos agrícolas, y leía que no había políticas públicas de parte del estado de Guanajuato para resolver esa problemática, y todavía dan subsidios para pesticidas o para fertilizantes, y leía que a las corporaciones que cultivan, ¿no? Casi no les cobran el agua, les cobran la pura electricidad. Entonces, eso hace que exploten mucho más los mantos acuíferos en lugar de intentar preservarlos. Pero también fíjate que está el otro lado. Yo lo he visto mucho en pláticas de otros colegas que trabajan como esto que tú mencionas. Y es que está también el otro lado. O sea, el agricultor tú le llegas y le dices, ¿sabes qué? Mira, podemos hacerlo así, de otra manera, y no quieren cambiar sus métodos, sus costumbres, ¿no? Por eso digo que la educación es otro aspecto muy importante, ¿no? Y pues lo que también dices, ¿no? La industria, pues mira, si tuviéramos un Elon Musk, ¿no? Que si el cuate trae otra visión, pues también los empresarios, ¿no? O sea, podrán tener mucho dinero, pero muchos carecen de la visión. Y México tiene una tristeza, y lo digo con toda sinceridad, compramos tecnología, no generamos tecnología.
Entonces, un rico lo que quiere es ser más rico, ¿no? En lugar de decir, vamos a invertirlo, hagamos desarrollo tecnológico, porque quieren recuperar su inversión al mes siguiente. En lugar de decir, bueno, vamos a tardar los 10 años en recuperar nuestra inversión, pero ahora tenemos empresas y tenemos procesos y tenemos innovación tecnológica propia. Y eso nos da independencia, ¿no? Pero pues bueno, te digo, es parte de la educación. Sí, por eso la educación y la divulgación científica es fundamental para poder Así lograr un es. cambio. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿conoce algún proyecto que se implemente en nuestro país de tratamiento de aguas residuales donde se empleen organismos vivos o enzimas derivadas de estos? Yo nada más conozco niveles experimentales, ¿sí? Ha habido varios intentos, por ejemplo, para petróleo, usando bacterias del género Pseudomonas que son capaces de degradarlos, pero en general no. Y de hecho en el mundo, hasta donde yo sé, son pocos los países que tratan el agua para pues, ciertos pesticidas y para ciertos contaminantes, utilizando una técnica que se llama biodiscos, ¿no? Que son unas membranas impregnadas con microorganismos, se hace pasar el agua o se deja un tiempo incubando con estos discos, ¿no? Pero en general todavía es algo que, por un lado, pues está el escepticismo, ¿no? Por utilizar microorganismos, ¿no? O sea, es decir bacteria en general la gente piensa que es hablar de la peste, ¿no? Hablar de enfermedad, hablar de... Y por otro lado, bueno, pues que se tienen que hacer muchas técnicas de control. Entonces, hasta donde yo sé, de manera rutinaria que se usen, no hay. No, digo, claro, soy ignorante, ¿no? A lo mejor por ahí hay alguno y yo no lo sé, pero, pero sí ha habido también, te digo, mucho escepticismo, como lo hay, pues, para la ciencia en general, ¿no? Entonces, pues eso creo que es lo que nuestro estado ahorita en cuanto a este tema. Sí, pues deja como un área de oportunidad para poder enfocar a investigaciones, para intentar resolver los problemas desde otra perspectiva. Sí, porque estamos más inclinados a la parte de justamente de decir, hay contaminantes, ¿no? Pero a medirlos, a hacer normas, ¿no? No debe haber tanto cromo en agua, ¿sí? Pero no se han puesto Ahora, lo que pasa es que sí también, mira, imagínate todos los cuerpos de agua que tiene el país. O sea, la verdad el país es muy rico en ese sentido. Claro, con el calentamiento global están en peligro, pero eh, imagínate cómo remedias tantos cuerpos de agua que ya están hechos una porquería. Entonces, también ese es otro problema. O sea, ya lo llevamos a un nivel en el que ahora es no solo costoso, sino complicado, técnicamente complicado, revertir el daño. Es como si ustedes en su casa se dedicaran a dejar la ropa tirada y el cochambre y nunca barren, nunca va. Va a llegar un punto en el que pues van a tener que quemar la casa, ¿no? Para que eso quede limpio. Entonces, es mucho el trabajo que le tienen que invertir si no le dan mantenimiento a su casa, si no le están barriendo, si no le están limpiando de manera rutinaria. O sea, es como si ahorita quisiéramos revertir el daño de 30 años de deterioro de una casa, ¿no? Entonces, pues es un poco el equivalente. ¿Sale? Bueno, Nadia, ¿puedes hacer la siguiente pregunta? Sí, claro. Esta es la última pregunta, es algo más personal. En su opinión, ¿cómo cree que la ciencia puede contribuir para cumplir los objetivos de la Agenda 2030? Ok, esa es una respuesta que te la voy a decir de corazón, ¿sí? Yo primero creo que ustedes son la respuesta, ¿sí? O sea, más allá de nosotros verlo es que el profesor es muy importante, ha publicado no, no. Yo creo que el futuro son ustedes. Ustedes tienen otra visión, están más conscientes de los problemas, son científicos, ¿no? Y entonces yo creo que yo deposito mi fe y mi confianza en ustedes los jóvenes, ¿sí? Yo creo que el segundo producto más importante que tiene la ciencia y que casi nadie habla de él es la educación. O sea, yo me formé en un área, ¿no? Soy, llamémosle entre comillas, especialista. No soy especialista, nadie es especialista en ciencias, ¿no? Hay mucho por saber y ignoramos mucho, pero bueno. Pero bueno, me he especializado en un área, pero tengo la fortuna de que cada vez que yo voy a dar mis clases y que hablo con chicos tan jovencitos como ustedes, pues trato de comunicarles este entusiasmo de primero, porque es padre la ciencia,
Y segundo, ¿por qué es importante? Y entonces, si le pego un poquito a eso, yo estoy seguro que el futuro va a ser muy brillante, porque con que uno o dos de un grupo, ustedes, cambien su chip y digan, ok, vamos a meterle y vamos a hacer un esfuerzo por, yo creo que ahí tenemos mucha esperanza, ¿sí? Entonces la ciencia tiene eso, nos da una educación de otro tipo y nos hace pensar de otra forma y aprendemos a resolver los problemas de otra forma. Entonces, todo eso sumado ya te da un caminito que potencialmente va a ser muy bueno para el futuro. Segundo, obviamente, pues están, que es mucha gente le dice, es un lugar común, decir, pues es que la ciencia tiene muchos beneficios, sí, pero la gente no los ve. La gente los disfruta, pero no los ve. Entonces, para llegar a esta computadora y tener esta conversación que nosotros estamos teniendo, ha habido muchísimo esfuerzo durante muchísimos años. O sea, desde que el hombre dejó de ser nómada y se volvió sedentario, eso fue importante para llegar al día de hoy. ¿Sí? Es como dice la frase, no estamos sobre hombros de gigantes, o sea, necesitamos todo el conocimiento previo para llegar ahora. Entonces, la ciencia, ahí están las respuestas. Y un poco lo que ustedes me estaban preguntando, bueno, ahí se los dije, la naturaleza ya inventó muchos mecanismos que nos pueden ayudar para resolver un montón de problemas. Olvídate de la contaminación, de todos los problemas que tenemos como humanidad. La cosa está en que le entremos, ¿sí? Entonces, los países en general no invierten tanto en ciencia. Los únicos que lo hacen son Estados Unidos, uno que otro europeo, especialmente Alemania, y Japón. ¿Sí? Ahora empieza la India a meterle mucho dinero a la ciencia y a la biotecnología. China lo mismo, pero todavía falta mucho. Entonces, pues hasta que no cambie este chip, no lo vamos a conseguir. Pero yo estoy convencido de que pues ya los beneficios que sabemos, o sea, digo, los beneficios de la ciencia son tan evidentes como, por ejemplo, pues la esperanza de vida, ¿no? O sea, ya la gente se muere arriba de los 80 años. Y eso es gracias a la ciencia. Y tenemos tecnología de comunicación, pues gracias a la ciencia. Entonces, los beneficios de la ciencia son bien obvios. Ahora, en el caso de la contaminación ambiental, pues es que le echemos ganas y que haya dinero para eso, porque también pues no invierte en proyectos para eso. Y luego se quieren resultados inmediatos, ¿no? Ya se limpió el agua, ¿no? Ya se limpió el aire. Pues no. O sea, es un proceso muy lento y muy complicado, ¿sí? Y se necesita mucha inversión. Y aquí volvemos a lo mismo. Tenemos físicos, químicos, matemáticos, biólogos, todos tenemos que trabajar juntos. Entonces, la última parte que ya con eso cierro, es que necesitamos trabajar los científicos juntos. Si cada quien quiere estar así trabajando su bicho o su aminoácido o no sé, a Adolfo que le interesa, pero pues las supercuerdas de la 17ª dimensión, no sé, o sea, algo que a él le interese, pues nunca vamos a llegar a nada. En cambio, si todos trabajamos juntos y tratamos de resolver problemas, necesitamos físicos que trabajen en la supercuerda de la 17ª dimensión, se necesita. Se necesita el químico que está estudiando cómo conjugar dos átomos que nadie más ha podido pegar en la vida. Y se necesitan los biólogos que están estudiando a la bacteria que quién sabe qué cosa hace. Porque todo aporta. Y eso también es algo que se le olvida a la gente. Así sea un descubrimiento muy discreto, muy pequeño, aporta. Es la suma del conocimiento la que nos hace avanzar como humanidad, ¿sí? Entonces, pues mi mensaje es ese, ¿sí? Sí, muchas gracias por su respuesta. No, Hay de nada. tres cosas muy importantes que mencionó. La primera sobre el papel de los jóvenes, porque si en eventos de divulgación me he dado cuenta, por ejemplo, que van los niños con sus papás y les explicas algo y los papás están muy cerrados a ese nuevo conocimiento, a otras opiniones, y los niños es más fácil que acepten, que se interesen, que puedan cambiar su visión a la que tiene un adulto, por ejemplo. Bueno, perdón que te interrumpa, pero ahí fíjate que el error también es nuestro, ¿eh? O sea, a un adulto también le puedes llegar. Lo que pasa es que obviamente tenemos que encontrar la técnica, tenemos que encontrar la estrategia. Pero yo creo que yo tengo una frase que aprendí de un divulgador de la ciencia que se llamaba Luis Estrada. Él decía, la ciencia es para todos y la ciencia es parte de la cultura. Así como aprendemos a comer, aprendemos a apreciar la música, aprendemos a leer, tenemos que aprender ciencia. El problema es que no sabemos hacerlo.
Ese es el problema. Pero yo estoy convencido que también los adultos tenemos que llegarles. ¿Cómo? No lo sé. Hay veces en que es muy fácil, hay veces en que no. Pero ahí sí yo quiero decir eso, que sí creo que tenemos que hacerlo. Tenemos que encontrar cómo. Difícil está, pero tenemos que encontrarle. Esa va a ser nuestra tarea, saber cómo Así llegarle a es. los adultos. Otra cosa también que mencionó fue que las personas no ven los beneficios que tienen de la ciencia, que solo los disfrutan. Entonces, es muy importante nosotros como científicos hacer divulgación de tal forma que las personas entiendan y puedan darse cuenta de los beneficios de los que gozan gracias a la ciencia. Así es. Y la última cosa es que la cooperación que debe haber entre todos, porque pues no somos seres aislados, ¿No? y si todos cooperamos vamos a llegar más rápido a nuestros objetivos. Y aparte es un problema para todos. O sea, no el rico está exento. A lo mejor se tarda más en morirse de hambre si se destruye este planeta, pero de que se lo va a llevar la fregada, se lo vaya a la fregada igual que al más pobre. O sea, todos estamos metidos en el mismo problema y no lo ve la gente. Ese es otro problema. Compañeros, ¿quieren agregar algo? Sí, pues a mí me parece interesante, ¿no? Que yo, por ejemplo, sí he batallado con personas adultas, ¿no? Hasta mis propios papás, ¿no? Que no les puedo comunicar una idea correctamente, pero pues también tenemos que buscar la manera de llegarles. Y una vez leía sobre la comunicación científica y decían justamente eso, no enfocarse a los jóvenes, ¿no? Porque los adultos pues también se les puede llegar, pero no. Es importante que comunicarles la ciencia, aunque estén más cerrados, pues no limitarse solo a los niños, a los jóvenes, por ser más fácil, ¿no? Básicamente es que es más fácil. Estamos en la ciencia no por lo fácil, jóvenes, estamos en la ciencia Sí. por el reto. Esto está bien difícil, entonces hay que entrarle. Sí, y entonces, por ejemplo, este tipo de concursos pues, son interesantes porque mezclan pues personas de diferentes áreas, ¿no? En nuestro Así caso, pues es. química, biología y física, ¿no? Pero igual se necesita una cooperación entre otras áreas, ¿no? La ingeniería, cosas de política, porque todos vivimos Claro. en el mismo planeta y los problemas, pues, son de todos. Entonces es importante el trabajo en equipo. De hecho, fíjate, dijiste una cosa bien importante. O sea, deberíamos invitar a los abogados, deberíamos invitar a los sociólogos, a los antropólogos, a los historiadores. Fíjate, un historiador, yo creo que si tuviera parte de lo que nosotros vemos, al voltear atrás a la historia, yo creo que se daría cuenta de los patrones de conducta que hemos tenido como sociedad. Y probablemente saldría algo muy interesante de ahí, ¿no? Y a lo mejor aprenderíamos nosotros como biólogos a mirar también ciertas cosas que esas otras disciplinas se dan cuenta muy rápido. Por eso yo digo que debemos de ser más multidisciplinarios. O sea, eso no es un hecho. ¿Sí? Claro, claro. De hecho, pues en algún momento, en alguna clase, un maestro mío comentó que la realidad viene en mezcolanza, nunca es algo concreto, pues, o sea, uno nunca vive una experiencia y dice, eso lo estudia la biología, no, eso se estudia a través de muchas áreas de la ciencia, incluidas las sociales, historia, ciencias lógicas, formales, lo que sea. Así es. Todo tipo de conocimiento está incluido en la realidad y en la naturaleza. Así es. Y fíjate, ahorita que tú lo mencionas, yo soy muy fan de Carl Sagan, ¿no? Y él decía una cosa bien importante, porque luego muchos científicos están peleados con las religiones, y yo no. O sea, yo creo que la ciencia y la religión son dos maneras de interpretar el universo, simplemente cambia el método. Pero fíjense, si tenemos esa visión de que todas las disciplinas y todos están buscando interpretar al universo y entenderlo, ya estamos del otro lado, ya todos somos amigos. Entonces, eso que ustedes dicen es que es re difícil llegarle a un adulto y explicarle y entusiasmarlo, es que no usamos el método adecuado y no entendemos su realidad. Entonces, el día que lo entendamos, vamos a cambiar el mundo. ¿Sí? Pues de parte del equipo 42.0 agradecemos al doctor Bernardo Franco por su tiempo y disposición para ser partícipe de este proyecto.
Muchas No, gracias. no tiene nada doctor. que agradecer. Al contrario, muchas gracias que pues me dan voz y que seguramente será escuchada por más de una persona, más de ustedes y además de una persona. Y ojalá que esto sirva también para mandar un mensaje allá afuera y alguien más nos escuche y tengamos más alcance. De veras, muchas gracias, chicos, por tomarme en cuenta. Muchas gracias a usted, profesor.